hermanos, damos gloria a Dios porque cuando pensamos particularmente cuando pienso en ese momento cuando Jesús, nuestro Salvador, hablaba con sus discípulos horas antes de ser apresado y comenzar todo ese proceso que usted conoce, que vivió Jesús antes de ir a la cruz. Él dijo unas palabras a los discípulos: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador. Él vendrá a vosotros. Y esa es una promesa que nos permite saber que en este mundo nosotros no estamos solos. Nosotros sabemos lo que significa tener que vivir momentos duros, pero sabemos que en esos momentos el Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado solos. Él pensó en nosotros. Él pensó en nosotros porque Él se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestras situaciones y por ello dijo: yo me voy, pero les enviaré el Consolador. Él vendrá a vosotros. Yo creo eso. Y yo sé, mis hermanos, que en sus corazones también debe estar esa verdad guardada allí. El Consolador está en la iglesia, en su pueblo, dispuesto siempre para socorrernos y sustentarnos en momentos de aflicción. Y creo que cuando pasan cosas como esta, yo doy gracias a Dios porque veo que su voluntad está explícita. En esta mañana, el texto que vamos a meditar nos va a permitir meditar en cómo Dios se glorifica en nuestras vidas en los momentos de aflicción. ¿Cómo podemos nosotros mantener la esperanza en momentos de aflicción? Y yo le doy gloria a Dios por el pasaje que hoy vamos a estar meditando. Y le invito a que podamos mantenernos allí en Marcos capítulo 5, es el texto que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Allí el Señor tiene una gran verdad que enseñarnos y llevarnos a mantener siempre la esperanza, mis hermanos, en los momentos de aflicción. Y antes de ir al texto, quiero decir lo siguiente: es una realidad que no podemos evitar. Hay una realidad en la vida del ser humano que no podemos evitar en este mundo en general. Y es el hecho, amada iglesia, de tener que enfrentar la enfermedad y la muerte. Para ninguno de nosotros es desconocido que en algún momento tendremos que enfrentar momentos de aflicción, no solo de enfermedad, sino también momentos de crisis económicas familiares, momentos de crisis familiares o de relaciones familiares. Y en otros casos, la misma muerte. Ninguno de nosotros debe estar descuidado con respecto a eso. Ninguno de nosotros debe estar desapercibido y creer que en ningún momento eso va a suceder. La Biblia nos enseña que esa es una realidad en la que cada uno de nosotros en algún momento nos veremos rodeados, nos veremos enfrentados y tendremos que enfrentarlo. Desde que el pecado entró al mundo, allá en el Edén, estas dos realidades, por lo menos la enfermedad y la muerte, han sido una especie de cruz con la que el hombre ha tenido que cargar a lo largo de la historia. Es una realidad, mis hermanos, tan difícil, porque yo sé que muchos acá ya han enfrentado momentos de enfermedad, están quizás enfrentando momentos de enfermedad, tal vez muchos también han enfrentado el tener que vivir la realidad de la muerte de un familiar muy querido. Esto es difícil. Y quien diga que no, quizás no lo ha entendido. Más allá de que sabemos que el Consolador está con nosotros.
ciertamente, y eso es maravilloso. Si así no fuera, mis hermanos, fuera por demás de difícil, mucho más. Y esta realidad de la muerte y de la enfermedad es tan difícil que cuando se acerca a nosotros necesitamos de apoyo, necesitamos de ayuda. Y más que una ayuda física, que es necesaria, el estar acompañado quizás por familiares que nos apoyen en esos momentos de dificultad, por amigos o los mismos hermanos de la iglesia que se hacen presentes, más allá de esa necesidad del contacto físico en esos momentos, se hace necesario, amada iglesia, el tener a nuestro lado esa esperanza, ese apoyo que es sobrenatural y que ningún familiar, ningún amigo, ningún miembro del cuerpo podrá llenar. Y me refiero exclusivamente al hecho de tener a Jesús en nuestras vidas. Mis hermanos, cuando llegan los momentos de aflicción, ciertamente necesitamos el apoyo físico, pero mucho más necesario es la compañía de aquel que va a estar allí en cada momento. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, el médico del alma, porque mi amigo quizás me va a consolar, me va a ayudar en lo físico, pero el que mejor sabe tratar el dolor del alma es Jesucristo. Por eso la importancia de tener a Cristo y de estar con Él, de tener una relación con Él, para que cuando lleguen los momentos de aflicción, nosotros podamos mantener la esperanza. En el pasaje que nosotros vamos a meditar ahorita, en este momento, acá, Marcos capítulo 5, como ya leímos hace un momento, se desarrolla una historia, o más bien dos historias. Me parece extraordinaria la narración que hace el hermano Marco, porque él entrecruza dos historias que en sí llevan un mismo propósito, o en sí contienen una misma necesidad. Necesitan ayuda espiritual, necesitan la ayuda de Jesús. Y estamos hablando de un padre de familia que tiene a su hija agonizando, ya lo pudieron ver allí, y de una mujer que en el camino se entrecruza, y ahí es donde vemos el cruce de historias, esta mujer que tenía una enfermedad por más de 12 años, o por lo menos dice 12 años, un flujo de sangre, constantemente tenía una hemorragia, lo que se llama las mujeres, el tiempo de las mujeres, pero algo constante, indetenible. Había ido a médicos y había hecho de todo y no había sido posible su curación. Mis hermanos, si una cosa podremos o aprenderemos en este pasaje es la necesidad de mantener la esperanza y la confianza a pesar de la dura realidad que tengamos que enfrentar. Necesitamos aprender, mantener la esperanza. Y esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, Iglesia Bautista Central de Cumaná, y los que puedan estar escuchando este mensaje, como saben, a través de la internet, a través de la televisión o de la radio. Nos preguntamos lo siguiente: ¿será que mientras más fe uno tiene, y escucha esta pregunta, ¿será que mientras más fe uno tiene, más beneficio va a recibir del Señor? Pensemos. ¿Será que mientras más fe tiene uno, más beneficio recibe del Señor? ¿Será que debo culparme, escuche esto también, si no he sido sanado de alguna enfermedad o de alguna dolencia? ¿Debo culparme cuestionando mi fe, creyendo que no tengo la fe suficiente para que Dios me sane de lo que tengo o que resuelva la situación que tengo si es que no se ha resuelto? ¿Debo culparme? ¿Debe usted culparse si vive una situación que no ha sido solventada
un momento de crisis, creyendo que no tiene la fe suficiente para alcanzar el favor de Dios? Preguntémonos esto, porque lamentablemente muchos en la iglesia de Cristo creen que la fe es como el dinero que depositamos en el banco a intereses. Mientras más deposito, más intereses voy a ganar y por supuesto más beneficiado voy a estar. Creen que la fe funciona así. Mientras más fe tengo, más beneficio voy a recibir. Vamos a meditar ahora en este texto. Vaya allí a Marcos capítulo 5. Esperanza en medio de la aflicción, porque en medio de la aflicción. Contextualmente vemos acá a Jesús continuando su ministerio. Ya habíamos visto la semana antes pasada cómo el Señor había cruzado el mar de Galilea, estaba allí en la región de Gadara y sanó a un hombre que estaba endemoniado y que en cuyo cuerpo estaban por lo menos 6,000 demonios, porque decía este demonio que se llamaba Legión. El poder del Señor fue capaz de liberar y atender la necesidad de este hombre, que ninguno había podido atender hasta ese momento. Ahora acá en Marcos capítulo 5, versículo 21, tendremos a dos historias. Un padre que llega a rogar al Señor por la sanidad de su hija y una mujer que pide o que más bien se dispone y toma el valor de acudir y tocar el manto de Jesús y ser sanada. Estos dos casos, mis hermanos, se cruzan uno con el otro, ya que mientras Jesús atiende la petición de Jairo, yendo en el camino, llega la mujer y detiene al Señor. Ya vamos a analizar esto. Y es que en el proceso de la esperanza que debemos tener en medio de la aflicción, sucede un proceso o ciertos pasos que son naturales. Se presenta la aflicción e inmediatamente que se presenta la aflicción, ¿qué nace de usted, mis hermanos? ¿Qué nace de nosotros? ¿El deseo de qué? El deseo de salir de aquella situación. Por tanto, se da inmediatamente en nuestros corazones una solicitud, una necesidad, una petición, que por supuesto debemos saber muy bien a dónde vamos a ir a pedir por nosotros. El que ha creído en Cristo y tiene su fe en el Señor, por supuesto, que sabe muy bien a dónde va, pero quien no conoce a Cristo no sabe a dónde ir y va a donde el mundo le dice. Y quizás hasta las fuerzas oscuras acuden para buscar solución a su problema. Aquí vemos entonces, vamos a leer las primeras dos partes que se dan en los momentos de aflicción. Llega la aflicción e inmediatamente nace una necesidad en nosotros de pedir para hacer o para salir de allí. Versículo 21. Un ruego desesperado que se presenta acá. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, refiriéndose a que Jesús ya venía del otro lado de Gadara, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Miren a este hombre, es padre de una niña que se está muriendo. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El texto acá en estos primeros versículos nos refiere que Jesús estaba ejerciendo su ministerio como era de costumbre. Estaba predicando, estaba enseñando y llega Jairo, un religioso o uno que tenía acceso a las Escrituras, conocía de las Escrituras, pero había conocido a Jesús. De alguna manera conocía a Jesús y por lo que él hace sabía de lo que Jesús era capaz de hacer. Va a donde está Jesús y se postra a sus pies y le hace una petición. Allí vemos
la necesidad de pedir para ser liberado de aquella situación. La aflicción que estaba enfrentando Jairo en ese momento, ¿cuál era? Ver a su hija muriendo. Y los que son padres acá quizás pueden entender mucho más esta situación. Tener que ver a tu hijo, a tu hija o a tu familiar más querido en una condición en la que probablemente la muerte llegue a ella. Jairo va al Señor y le ruega. El ruego de Jairo es un ruego cargado de seguridad y de confianza, porque la construcción de las palabras que Jairo hace para hacer la petición a Jesús indican que él está seguro de que cuando Jesús ponga las manos sobre ella, ella va a quedar sana, porque le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra salvación acá originalmente significa sanidad, para que sea sana, es lo que refiere literalmente la palabra. Pon las manos sobre ella para que sea salva. O sea, él estaba seguro que si Jesús ponía las manos sobre su hija, ella iba a quedar sana. Vemos la manifestación de confianza, de fe, de seguridad en Jairo. Y todos de alguna manera, hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, ancianos, nos vemos identificados con la petición que está haciendo Jairo o con la necesidad de pedir por una solución. Cuando alguno de nosotros se ha enfrentado a momentos o situaciones difíciles de tristeza, dolor, desánimos, anhelamos salir de ellas y buscamos una solución. No sabemos la distancia en la que Jairo o la distancia que Jairo tuvo que recorrer para encontrar a Jesús y llevarlo a su casa, porque la niña ¿dónde estaba? En su casa, enferma. Nosotros también nos hemos visto envueltos en momentos donde hemos tenido que acudir en búsqueda de ayuda. Y para los que conocemos a Jesús, por supuesto que vamos a Jesús. No debemos equivocarnos a dónde ir y no debemos tener temor de ir a Él, pues la Biblia nos dice en Hebreos 4:16, puede buscar Hebreos 4:16, que nos dice una palabra tan especial y que nos llena de seguridad y confianza. En Hebreos 4:16, el autor de la carta dice, acerquémonos, pues, dudosamente, con temor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jairo estaba gritando, auxilio, Señor, mi hija se está muriendo. Él se acercó confiadamente a Jesús para alcanzar misericordia y hallar gracia para su llamado de auxilio, para su llamado de socorro. La actitud de Jairo, mis hermanos, transmite confianza. No lo conocemos en detalle a él, pero lo que nos relata Marcos acá nos permite analizar eso y verlo. Jairo transmite confianza. En su ruego manifiesta esa seguridad. Él sabía que no debía ir a otro lado. Él sabía a quién tenía que ir. Ya sé quién me puede ayudar. Voy a Jesús. Ahora bien, continuamos con el versículo 24, porque tenemos que ver si Jesús le dice sí o no. Fue pues con él. ¿Quién? Jesús atendió la petición de Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaba. Muchos querían ver lo que iba a pasar. Pero una mujer, y aquí viene el cruce, la narración que hace Marcos, el cruce de historias. Pero una mujer, mientras Jesús iba para allá, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre,
y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, imagínese usted, y nada había aprovechado, antes le iba peor, o al contrario, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Otra vez la palabra original, sana, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús consigue que Jairo vaya con él. Ubíquese en ese momento, mis hermanos. Y ya Jesús va a atender la petición de Jairo. ¿Jesús podía sanar a la niña sin ir allá? Por supuesto que podía. Había un plan en ese trayecto. Y vean cómo se está cumpliendo el plan. Llegó una mujer que también tenía una necesidad. Y esto nos lleva, mis hermanos, a pensar que cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles, no debemos olvidar que otros también están padeciendo, que otros también están sufriendo. Ahí está Jairo con una situación. Su situación no se ha detenido. Su hija sigue enferma. Y en el camino una mujer se le aparece a Jesús con una condición también difícil, que nos permite a nosotros reflexionar en que esos momentos cuando estamos sufriendo, ciertamente necesitamos de la ayuda de Dios y Él está allí para nosotros. Él es el consolador que va a estar con nosotros, pero no olvidemos que otros también están padeciendo. Y quizás Jesús le quería hacer ver eso a Jairo. Yo voy a responder tu petición, pero no pienses que el mundo gira a tu alrededor. Hay otros. Mira las condiciones de los demás también. Y ahí está la mujer con una necesidad desde hacía 12 años, la cual se propuso ir a Jesús y tocar su manto. El hermano Mateo dice que tocó el borde de sus vestidos. De arriba hacia abajo el borde, casi llegando al tobillo. Lo que quiere decir que para que esta mujer tocara el borde de sus vestidos, ¿qué debió hacer, mis hermanos? Debió arrastrarse. Imagínese esa condición. Entre la multitud y tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué sucedió? Dice que la mujer quedó sana de aquel azote al tocar el manto del Señor. Y aquí nacen las supersticiones de aquellas personas que creen que por tocar o por traer o por tener uno es sano. Por eso sale la pregunta aquí, amada iglesia, ¿qué fue lo que sanó a esa mujer? ¿El borde del manto de Jesús? ¿La fe que tenía la mujer? O sea, su fe, ¿o la sanó el objeto de su fe? Cuando digo objeto me refiero al sujeto, en quien ella tenía puesta su fe. ¿La sanó su fe? ¿La sanó el borde? ¿O la sanó el objeto de su fe, que no era el manto, sino que era, ¿quién era el objeto de su fe? Cristo Jesús. Jesucristo fue el que sanó a aquella mujer en ese momento. El sujeto de la fe de esta mujer fue la que le sanó. Y hago esta aclaratoria para resaltar lo que decía en la introducción, el hecho de que las respuestas a nuestras oraciones no dependen exclusivamente de cuánta fe tengamos. Y no quiere decir que no debamos tener fe, sino no tener fe en mi fe. No sé si me entienden la expresión. No debemos tener fe en mi fe, en la fe que usted tiene, sino en el objeto de su fe, Cristo. Porque tener fe en mi fe es como que estuviera confiando en el esfuerzo que yo estoy haciendo para ser sano o para recibir un beneficio. Cuidado con tener fe en la fe. Nuestra fe debe estar puesta en el objeto, y el objeto de la fe de la iglesia cristiana evangélica a lo largo de los siglos ha sido Jesucristo. Y Él fue el que en ese momento
sanó a esa mujer que tenía esa situación. No depende de nosotros. El Señor dice en Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11 e Isaías 55:8 al 9. Isaías 55, 8 al 9, dice, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esto lo digo, mis hermanos, os refiero a esta palabra, para que el que no ha recibido una respuesta en su situación, sepa que no es porque no tiene fe, necesariamente. El Señor tiene un plan. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos que los cielos, así son mis caminos. Para aquel que esté orando por alguna situación de la cual no ha recibido o por la cual no ha recibido respuesta, piense en que el Señor puede tener un plan y tiene un plan, un pensamiento con eso. Continuamos. En esto del proceso de la aflicción y de mantener esperanza en la aflicción, se presentan las barreras. Ya hemos visto, cuando llega la aflicción, acudimos, hacemos una solicitud y en medio de la solicitud se pueden presentar barreras. Cuando hablo de barreras me refiero a situaciones que puedan impedir que lo que yo estoy pidiendo se cumpla. Y aquí resaltamos los versículos 30 al 34 que dicen, luego Jesús, conociendo en sí mismo que había salido de él poder, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ya se la pueden imaginar, sabía lo que en ella había sucedido o que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta situación llevó a Jesús a detenerse. ¿Sabía Jesús quién le había tocado? Él sabía quién le había tocado. Recuerden el atributo de la omnisciencia. Todo lo sabe. De manera que al detenerse Jesús en ese lugar, no fue una situación o una simple necesidad de saber quién era, sino la oportunidad que vio Jesús de glorificar a su Padre, quien había actuado en aquella mujer. Y por supuesto, los que estaban viendo la situación serían edificados en su fe. Jairo, por supuesto, que quizás lo podemos imaginar allí, viendo aquel momento, tal vez desesperado porque, Señor, mi hija. O quizás Jairo estaba admirado de lo que estaba sucediendo y esto estaba alimentando su esperanza. Ah, no, si esta mujer quedó sana, también mi hija, o en mi hija también puede suceder. Pero una de las cosas que resaltamos allí es la necesidad de pensar en los demás. Dios o el Señor probablemente quería que Jairo supiera que otros también estaban sufriendo. Aquí ocurrió un milagro, un acto sobrenatural, y el Señor quería que la multitud diera gloria a quien gloria merece, que todos admiraran lo que Dios había hecho. Y esto nos lleva a pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, 1 Corintios 10, versículo 17, él dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El mismo Jesús nos está dando esta enseñanza. Él estaba detenido allí con el propósito de que sea Dios quien reciba la gloria. Y se dieran cuenta los hombres de quién estaba orando allí. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice el apóstol Pablo. O gloríese en lo que el Señor hace.
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Usted conoce a gente que se alaba a sí mismo por lo que hace. Y usted la escucha hablando, yo hice, fui yo hice, fui yo, hermanos. Que yo, y que yo. Dice el apóstol, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquel a quien Dios alaba. El Señor Jesús nos lleva a pensar en esa verdad. Al detenerse y buscar glorificar a su Padre en ese momento, porque como hemos dicho, él sabía quién era la mujer que lo había tocado y pudo haber seguido de largo, se sanó, pero él se detuvo, mientras Jairo estaba allí esperando. Y mientras Jairo estaba allí esperando, una de las barreras que tuvo que enfrentar Jairo en medio de la esperanza, y quizás muchos de nosotros nos hemos visto en esa realidad, es ver cómo su esperanza casi se desvanece. Mientras él aún hablaba, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Quién es el principal de la sinagoga? Jairo, que estaba allí. No sabemos cuánto tiempo Jesús pasó dando aquel discurso allí. Vinieron de allá de la casa de Jairo diciéndole, ¿cuál fue la noticia? Tu hija ha muerto. Piensa en Jairo, en la barrera que está enfrentando Jairo en ese momento, en cuanto a la esperanza, que por un momento pudo habérsele escapado de las manos. Porque le dicen, tu hija ha muerto, y le agregan, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús escuchó lo que le dijeron, ¿o no? Oyendo lo que le decía, le dijo a Jairo, no temas, Jairo, mantente firme, mantén la esperanza, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie fuera de aquí. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo? Aquellos que estaban intentando impedir que Jairo se mantuviera firme. Y no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo momentos de dificultad, van a venir muchas voces. No hablo desde el punto de vista supersticioso, de que estamos escuchando voces, sino de gente, personas. Van a venir a hablar. Y por eso, iglesia, la importancia de que a la hora de visitar, para aquellos hermanos que visitamos y acompañamos o vamos a hacer visitas a personas que están enfermas o que están pasando una necesidad, una situación, la importancia de saber qué decir a esa persona. Que a veces es mejor llegar, saludar, leer un pasaje bíblico y simplemente quedarse allí sentado y no hablar. Hay que saber visitar y acompañar en los momentos de dificultad. Porque hay personas que llegan, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ay, sí, hermana, me diagnosticaron tal cosa. Ay, hermana, sí, mi mamá murió de eso. Sí, hermana, eso fue inmediatamente. Eso se lo dijeron hoy como a las 3 de la tarde y ya el otro día se puso grave y murió. Eso puede ayudar al enfermo. O, hermana, ¿qué tiene? ¿Cómo está? Bueno, hermana, estoy sintiendo tal cosa por acá y no, a mí me pasó lo mismo. Y me dijeron que eso era cáncer. Hermanos, quédese calladito y no desvanezca la esperanza del hermano y de la hermana. Muchos se ajustan a la idea de que no es que hay que ser realista. No, sí es que ser realista, pero uno es humano.
Y yo voy a visitar es para dar esperanza, para dar consuelo, para animar, para fortalecer. Y llegar con ese discurso, como lo tenían los amigos de Job. Y si usted lee el libro de Job nos enseña a qué no debemos hacer cuando visitamos a un enfermo. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando visitamos a una persona que está en momentos de aflicción? Necesitamos ser sabios a la hora de consolar o de estar allí con la persona que está viviendo momentos de aflicción. Cuidado con lo que decimos. Preferiblemente, si usted no va a decir algo que ayude al enfermo, a la persona que está en esa situación, llegue allí, lea la Biblia, ore un rato y quédese en silencio. Que ella sea la que ponga el tema y usted va siguiéndole. Eso es necesario, hermanos. Llegó esa gente así. Lo digo, ¿sabe por qué estoy resaltando esto? Porque los que vinieron a darle la noticia a Jairo no solamente le dijeron que había muerto, que era una realidad. En algún momento Jairo se iba a enterar, sino que añaden diciéndole, ¿por qué molestas más al maestro? Deja eso así. Ahí está el error. Ahí está lo que no se tenía que decir. Que a veces nosotros cometemos los mismos errores al acompañar al que está afligido. Por supuesto que realmente desde los esfuerzos humanos ya la niña no tenía solución. Ninguno ahí en esa región había logrado levantar a alguien de la muerte. Eso no tenía solución desde la óptica humana. El asunto es que estos hombres que vinieron a dar la noticia están ignorando, están dejando de lado que quien está allí acompañando a Jairo a atender la situación no es un hombre común. Es nada más y nada menos que el mismo Dios entre los hombres, Jesucristo, que iba a la casa de Jairo. Ellos estaban ignorando eso. Ellos estaban dejando esto a un lado. Y más aún estaban ignorando, ¿saben qué? La disposición que tenía Jesús de apoyar y de ayudar a Jairo. Porque el hecho de que Jesús haya caminado hacia allá es que él estaba dispuesto a obrar en la vida de Jairo. En medio de la aflicción, su corazón, mis hermanos, por eso es que es importante, debe estar puesto en Jesús. Y cuando usted vea a esos que están dando voces, le puede doler, le puede afligir, pero no pierda su esperanza y póngala en Jesús. Lo que le pasó a Job. ¿Cuánto no escuchó Job de sus amigos que hablaban y hablaban y hablaban? Y al final, los amigos de Job tuvieron que pedirle perdón por lo inmaduro que fueron al hablar de más. Mantengamos la esperanza, mis hermanos, independientemente de lo que el Señor vaya a hacer, si vaya a dar una respuesta de sanidad o no, o si simplemente Él sabe lo que va a hacer, Él sabe los pensamientos. En cualquiera sea la situación, mantengamos la esperanza. Y finalmente, en ese proceso de la aflicción, la solicitud, las barreras que se presentan, al final recibimos una respuesta. Es cuando Jesús entonces manifiesta acá su misericordia. Ya salió del caso de la mujer, quedó atrás, siguió a la casa de Jairo, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, cosa natural y normal. Entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis o lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente que hacía se burlaba. Mas él echando fuera todo, fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo en arameo diciendo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántese. Y la muerte no puede resistirse a la voz del que da la vida. Y aquella niña, dice la Biblia acá, que se levantó y andaba, pues tenía 12 años, es decir, podía caminar. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
vino con hambre, llegó con hambre. Jesús ya estaba en la casa de Jairo, mis hermanos, lo que indica que Jairo mantuvo la esperanza. Tal vez le pudo haber dicho, bueno, Señor, murió. Ya no hay más nada que hacer, como dijeron mis amigos. Gracias, Señor. Yo sé que estaba dispuesto a ayudarme, pero no le dijo eso. Siguió caminando con el Señor y se afirmó en las palabras del Señor. No los escuches. Cree. Mantén tu esperanza. Y siguieron caminando. Aunque las circunstancias, mis hermanos, hagan ver que el caso es imposible, o aunque las circunstancias hagan ver que Jesús aún no ha llegado a atender mi situación, Él nunca responde tarde a nuestras peticiones. Él nunca responde retrasado a nuestra necesidad. Lo hace en el momento justo y adecuado. La niña fue sanada y la aflicción de Jairo fue atendida. Quien realmente era el que estaba haciendo, por supuesto que la sanidad era para la niña, pero la necesidad que se está resaltando aquí en este caso, ¿de quién era? De Jairo, que era el que estaba mostrando su petición. Jairo fue atendido y fue consolado al recibir la sanidad de su hija, y que resultó ser mayor de lo que él esperaba, porque Jairo simplemente esperaba que Jesús pusiera su mano y se sanara a la niña de lo que tenía. Pero al final, Jairo terminó viendo algo aún mayor. Ver a una niña o a un ser humano venir de entre los muertos y tomar el cuerpo nuevamente, por autoridad del que da la vida. Por supuesto que esta niña no tenemos más registro en la Biblia, pero ella tuvo que crecer y en algún momento volver a morir. Tal vez conoció al Señor, dedicaron su vida al Señor, XY, pero tuvo que morir para luego experimentar con nosotros que estamos acá en siglo XXI y cuando Cristo venga en su reino, experimentar la resurrección que Él ha prometido para todos aquellos que le aman, que le siguen y que han dedicado su vida a Cristo. Mis hermanos, para finalizar, la aflicción llega a nuestra vida inevitablemente, sea enfermedad, sea problemas familiares, sea momentos de crisis económica. Por supuesto que nace la necesidad de pedir por eso, y en eso de pedir vendrán barreras, vendrán obstáculos, vendrán voces inmaduras. Pero en medio de todo eso, usted y yo debemos permanecer en la esperanza que Él nos ha dejado. Finalmente recibiremos una respuesta del Señor, que como sea esa respuesta, será para bien. Como sea que Él la haga, porque mis pensamientos no son los mismos pensamientos de Él. Y al final lo que Él haga será lo mejor para nosotros. Señor, te damos gracias en este momento, alabamos tu nombre, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por el consuelo que das a nuestro espíritu, por el consuelo que das a nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, a la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Consuela nuestras vidas en los momentos en los que necesitamos consuelo. Anima nuestros corazones en los momentos en los que necesitamos ser animados. Te ruego, Dios, que siga usted glorificándose en nuestras vidas y ayudándonos a mantener nuestros ojos puestos siempre en ti, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Saludamos a nuestra honorable audiencia en el momento de desearle para usted y su honorable familia que esté pasando un tiempo maravilloso a pesar de las circunstancias y los tiempos difíciles que nos rodean. Queremos invitarlo para servirle a usted y a su honorable familia a nuestros locales en la Avenida Las Industrias, exactamente frente a Fe y Alegría, cruce con la calle Los Roques. Allí estamos dispuestos a recibirlo a ustedes y ministrarle a usted y a su honorable familia la palabra de vida, la palabra de salvación que está contenida en la palabra
de Dios. Así es que, apreciado amigo, no desprecie esta oportunidad de acompañarnos y a nosotros de sentir el honor de servirle a usted y a su honorable familia. Lo esperamos muy pronto por nuestros locales. Igualmente, damos por despedida nuestra transmisión en esta oportunidad. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000, 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita